La verdad es que a mí me encanta que vengas, me encanta el canal. Ya nos hemos visto varias veces acá Sí, en Brindis. sí. Primera vez acá, bueno, esperemos que sea la primera de muchas, ¿no? Sí, ojalá que sí. Nos estrenamos columna también. Y estamos Estrenamos. hablando de un canal que está creciendo un montón porque La verdad que sí. se llama Rosario Paranormal, pero ahora lo escucha hasta gente de Chile, de Uruguay, de todos lados. El misterio de los algoritmos, porque no sé, no tengo ni idea. Hay gente que me manda historias o me habla de México, de España, y digo, ¿cómo carajo llegó acá? Total. Ale, para quienes no te conocen, ¿cuándo y cómo empezaste con esto? Arranqué en Facebook en 2018. es muy noble. Sí, hice todo el caminito. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, bueno, y ahora estamos en todas las redes, ¿no? Pero arranqué ahí y arranqué con una historia puntual que dije, qué copado que todas estas historias estén recopiladas en un lugar y no se pierdan en un portal de noticias como la noticia de la semana y después se olvida completamente. Fue un caso que se hizo súper viral en el 2018, el caso Peirone, este rutero que levanta un chico en la ruta y le deja marcada en la alfombra las huellas de los pies. Y dije, wow, vamos a recopilar todas estas historias que además que son de acá, de la zona, de Santa Fe, que no están en ningún lugar y está bueno que haya un lugar donde uno pueda ver y compartir todo este tipo de historias que por lo general en un portal de noticias, como te dije antes, queda un día, dos y después se olvida. ¿Y qué recepción tuvo? Re bien, porque apenas arranqué empezó a crecer la gente y la medalla que me cuelgo de lo más importante que hizo el canal, que es como que se creó una comunidad que no solo comparte y lee las historias de las leyendas, la mitología que tiene la ciudad y la zona, sino que empezó a compartir sus propias historias, sus propios testimonios, y es algo de lo que quiero compartir yo acá en esta humilde columna. No contar las historias yo, sino traer las historias que me cuenta la gente en primera persona, que al menos para mí le da un plus extra al relato y yo como oyente me gusta escucharla en primera mano, ¿no? Ale, ¿y vos tenías ya inquietudes por este tipo de situaciones antes de que decidas de empezar esto a compartirlo? O sea, ¿de dónde viene? ¿Podés detectar de cuándo arrancó eso? No, sí, de siempre. De chiquito yo siempre escuchaba muchos programas de radio de España y de México que trataban toda esta temática y no había nada de acá de Argentina, ¿viste? Yo quería escuchar las historias de acá, y mucho menos de Rosario. Y bueno, de ahí arrancó y pasaron los años, no había nada que cuente las historias de Rosario y nada, y bueno, ya fue. Las empiezo a recopilar yo y surgió esto, ¿no? Bueno. Un universo enorme. Sí. Sí, y además la gente se siente muy contenida también. Es lo Sí. que yo noto. Es que no es fácil contar una historia sobrenatural, algo extraño que te pasó, porque suponete que vos ayer a la noche viste una entidad en tu pieza, te despertaste y hay una sombra que te está mirando. ¿A quién se lo contás? ¿Quién te va a creer? ¿Quién te va a tomar en joda? ¿Quién no? Y eso por ahí lo que me dicen es que está bueno ese espacio que, viste, es un espacio seguro para que uno se pueda animar a contar esas Total. experiencias. Y el plot twist es que a vos nunca te pasó nada. Nunca me pasó nada hasta que arranqué con Rosario Paranormal. Se ve que la estuve Lo atrayendo. llamaste, sí. La Entonces, el estuve canal de atrayendo. YouTube es Rosario Paranormal, el Instagram es @Rosario Paranormal y vos nos trajiste cosas, Ale, ¿puede ser? Traje de todo un poco. Vamos a ver qué llegamos a pasar. Traje Excelente. testimonios, traje psicofonías y traje videos. Vamos a ver qué de todo eso. Y con una temática en particular, yo dije, bueno, voy a tratar de hacer estas columnas con algún subgénero en particular cada columna. Y digo, ¿por dónde arranco? Y se me ocurrió arrancar por lo que siempre me preguntan en las radios, cuando me preguntan cuáles son los lugares con más actividad paranormal. Y hay uno que es por escándalo, el mayor, donde hay mayor cantidad de testimonios y experiencias y fenómenos raros, que no son los cementerios, no son las típicas casas embrujadas, sino que son los hospitales. Siempre digo que son lugares con una energía y una vibra bastante especial, bastante particular, y mucha gente que se va de este plano en los hospitales, mucha gente que viene a este plano en los hospitales, todo el sufrimiento de los pacientes, de los familiares de los pacientes, el estrés de los doctores, todo eso yo creo mucho en las energías y queda impregnado en los lugares, y todo eso de alguna manera se termina manifestando, y es dentro de lo ilógico que es toda esta temática. Tiene su cierta lógica que sean los hospitales donde pasan más cosas raras, ¿no? Ya me está dando miedo, ¿podemos ir tranquilos? No quiero... Tranquilo, Juan, tranquilo. Vamos. Y para estos testimonios en especial, tengo para hacer 7 temporadas de podcast solo de hospitales, ¿no? Pero hoy me centré en
testimonios de gente que labura, gente que trabaja en los hospitales, no son historias de pacientes, sino de gente que está 8, 10, 12 horas ahí adentro y vive todo tipo de experiencias, y enfermeras, médicos, guardias de seguridad. Y es muy llamativo que te lo cuentan con una naturalidad, como que ya están totalmente acostumbrados a este tipo de fenómenos, y es como, bueno, es algo más que viene en el paquete con el laburo. Vos entras a trabajar ahí y algo raro vas a ver, algo extraño te va a pasar. Así que tenemos historias de... La primera que traje es una historia de una enfermera del Hospital Vile, el hospital que trata niños, así que ya de por sí ya es bastante especial esos tipos de lugares, que cuenta algunas de sus experiencias, una en particular que le pasó una noche de guardia, donde la pobre enfermera se llevó el susto de su vida. La escuchamos. A ver. Enfermera, trabajé en algunos sanatorios y hospitales, y bueno, sobre todo en el Hospital Vilela me han pasado algunas cuantas cosas. Una de ellas fue que una noche en una guardia de 0 a 6, en la madrugada, fui a hacer las recorridas, los controles y medicación. Y cuando volví a hacer todo lo que tenía que hacer, me senté a registrar. En eso estaba con mi compañera, sentadas en el office. Y en un momento, mientras termino de escribir y le sigo contando algo que no recuerdo en este momento qué era, la miro, y cuando la miro veo una persona parada en la puerta del office, pero una persona enorme, gigante, que llegaba hasta casi el borde de la puerta, así como traslúcido, y se le llegaban a definir rasgos humanos, pero bueno, no parecía tener pies ni nada por el estilo, y no veía sus ojos, pero sí sentía penetrantemente que me miraba. Y nada, te lo cuento ahora y es medio que empiezo a temblar porque fue muy feo. Me corrió un frío por todo el cuerpo tremendo y sentí como si algo me comprimiera el pecho mientras lo veía. A todo esto fueron segundos. Mi compañera me pregunta que qué me pasaba. ¿Algo te pasa? Me dice, ¿estás pálida? ¿Qué te pasa? ¿Te sentís mal? Y bueno, le conté lo que había visto y nada, fue una noche rarísima. Se veían sombras que iban y venían en el techo y encima estábamos las dos solas, así que... Pero bueno, nada, en este tipo de ambiente hospitalario uno se ayorna y se adapta a ese tipo de ambientes y a las energías pesadas. Pero bueno, ese día fue algo bastante heavy. Bueno, ahí te lo comentaba la enfermera. ¿Por qué me hace una cosa así, Alejandro? Arrancamos fuerte, ¿viste? A la mañana. Arrancamos fuerte. Qué tremendo eso que decía ella, de que fueron muy pocos segundos y algo que te marca tanto. Imagínate, ¿cómo reaccionarían ustedes si están... Encima es algo que totalmente inesperado. Uno no está pensando en que se le va a aparecer una entidad, una sombra, mientras está hablando con su compañera de trabajo. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Yo no sé cómo reaccionaría en el momento, pero supongo que salgo carpiendo. Hay mucha gente, muchos relatos que cuentan que no, y nos fuimos con mi compañero. Sí. Como que abandonaron la guardia y se fueron. Y lo que decía al final la chica, la enfermera, que bueno, en este tipo de trabajo nosotros estamos habituados a esto, pero hay situaciones, hay manifestaciones que a uno lo agarran totalmente desprevenido y bueno, por más que estés acostumbrado, ¿no? El miedo te agarra igual. Imagínate si te aparece esa sombra ahí que te está mirando. Por más experiencia que tengas en este tipo de casos, el miedo lo vas a sentir igual. En medicina estudiás libros hasta acá, mirás Grey's Anatomy y te preparás para una experiencia paranormal. Así es tendría que haber una materia, ¿no? Es que Totalmente. sí. Y también de los casos de hospitales, me parece re loco que hay cosas que son como... se repiten. Totalmente. Y Hay como coinciden ciertos un montón. patrones. Sí, Claro. Bueno, este tipo de historias de apariciones de sombras negras que se ven en los techos o que aparecen en las puertas es muy habitual. Incluso hay rituales y supersticiones entre las propias enfermeras que cuando aparece este tipo de fenómenos, por lo general son noches en que se van unos cuantos pacientes para el otro lado. ¿no? Pará, por favor. Esto yo no lo digo yo, lo dicen las enfermeras. Y aparte es gracioso porque, digo, claro, una carrera tan académica como medicina, en el caso de los doctores, digo, después cómo se confronta Totalmente. con algo de la otra vereda, ¿no? Digamos, porque le debe pasar a personas
la presencia no distingue, le puede pasar a personas más escépticas o a personas... Totalmente. Esto que decíamos, algo, ciencia bien dura, bien de estudio, y de repente tenés que chocar y confrontar con hechos que no tienen explicación, o se te cae la estantería de todo lo que estudiaste, ¿y esto qué onda? Claro, llegué a tu casa, ¿cómo te fue en el laburo? Bien, hice una operación a corazón abierto, pero después me apareció un fantasma. Claro, y bueno, otra superstición que me cuentan las enfermeras que yo no sabía, es que siempre por las noches, cuando aparece un moscardón negro bien grande, es que también se van unos cuantos. Ni hablar de los gatos, de los hospitales, que hay muchos videos en TikTok que se acuestan en la cama del que va a fallecer. Que bueno, eso es para otro tema, la percepción de los animales con lo sobrenatural, Total. que es para otra columna también. Pero es Sí, increíble, o también, ¿no? vos no trajiste más de hospitales, ¿no? Traje hoy columna Obvio, todo hoy hospital. Ah, hoy todo todo hospital. hospital. Listo, entonces no voy a decir más nada. Me Listo, gusta dale. esto, sí. Sí, Tenemos sí. otro audio. Aparte pienso en el Vilela, en las enfermeras del hospital de niños, que uno está como en un ambiente y de la nada el chabón del tamaño de una puerta Claro, ahí. todo descuidado Sí. y de repente 2 pisos más arriba. Bueno, en muchos hospitales arriba no funciona la morgue. Yo Claro, alguna que otra vez pasé cerca y nomás la energía no tremendo. pasé cerca de quedar, pasé cerca y para. Bueno, una de las cosas que traje es una psicofonía al lado de la morgue de un hospital, pero bueno, eso para Bien. más adelante. El segundo relato que traje, y me diste el pie justamente hablando de los hospitales de niños, yo siempre digo que se me aparezca Satanás en persona, Lucifer, pero que no se me aparezca la presencia de un nene, de una nena, me dan terror, no sé por qué, pero tienen ese aura inquietante, las apariciones de nenes, como vemos en las películas. Las apariciones más terroríficas para mí son las de los nenes. Y en este caso va por ese lado el segundo testimonio, el segundo relato que traje de otra enfermera, en este caso también en otro hospital de Rosario, el Sanatorio IPAM, que bueno, le mandamos un saludo a la gente que si te está escuchando, si está aquí en el Sanatorio IPAM. Pero bueno, testimonios que pasan de otra enfermera y una experiencia bastante particular con un caso que se da muy repetido y es una leyenda muy conocida en ese sanatorio. La escuchamos. Trabajé en el Sanatorio IPAM más de 5 años de nochera, pero sí era común que pasen cosas. La orden es dejar las habitaciones que están desocupadas, listas, preparadas y bajo llave. Nosotros teníamos la llave en ese momento y las habitaciones estaban cerradas y uno escuchaba que golpeaban las paredes que daban para el office o se prendían timbres de habitaciones que estaban vacías. Fueron muy fuertes, que no quedan a duda, porque a veces uno escuchaba voces o a mí me han llamado y me decían enfermera y vos te das vuelta, empezaba a preguntar y nadie te había llamado. Pero 3 muy fuertes, que una noche estábamos preparando la medicación con mi compañera y de los casilleros de los pacientes que tenían individual, incluso con los sueros que cada paciente necesitaba usar por turno, estábamos preparando la medicación y los sueros empezaron a salir disparados, o sea, volando los sueros hacia nosotras. Eso fue como un ataque realmente. Nos estaban tirando con los sueros. Y bueno, también otra cosa que me pasó es que Manifestaciones hostiles. yo un día estaba haciendo la medicación. Bueno, yo estaba en las habitaciones de la 1 a la 7 y las primeras habitaciones, la 1 y la 2, eran pediátricos. Cuando estoy girando para el pasillo, al final del pasillo había una ventana muy grande y abajo de esa ventana veo una nena que estaba sentada, abrazada a las rodillas y me miraba. Una nena chiquita, flaquita, de habrá tenido, no sé, 10 años. Y yo voy con la bandeja de medicación y le digo, hola, ¿qué pasa? Y me miró así como él frunció el ceño y yo dije, bueno, está enojada, no tiene ganas de hablar. Y me metí en la habitación a seguir trabajando. A medida que fui yendo a las otras habitaciones, bueno, salí, la nena no estaba más, pero como las 2 primeras habitaciones eran de pediatría, yo supuse que estaba visitando a alguien y que, bueno, estaría enojada por algo. Fui pasando las habitaciones y no había nadie que estuviera visitando. Primero era raro porque yo entraba a las 10 de la noche, salía a las 3 de la mañana y que las visitas ya a esa hora eran muy restringidas. Y bueno, y como yo dejaba la puerta abierta, yo sabía que no había salido nadie de ningún lado. Cuando llego a la última habitación, o sea,
me cercioro de que no había nadie de visita. Vuelvo, medio asustada, reviso las otras habitaciones, tampoco. Llamo al telefonista y le pregunto si él había dejado pasar algún familiar que esté con una criatura, así, así. Y él me dice que no había habido ninguna visita a esa hora. Entonces yo quedé en shock. A todo esto, mi supervisor y me dice, ¿era así, 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 así? Sí, le digo yo. Me dice, bueno, esa es una nena que falleció hace muchos años acá. Pará. Pero yo ni siquiera estaba en el sanatorio cuando eso pasó. Y que sigue ahí, que mucha gente la ha visto y mucha gente ha tenido Se quedó. experiencias con ella. muy cara el Pero bueno, alquiler. me Alejandro, yo llamó tengo que dormir, muchísimo la el fin de semana atención y tengo que algo que descansar. realmente uno no se olvida. Y me pasaron ahí en el sanatorio IPAM. Pero bueno, nosotros como que ya estamos acostumbrados a todas estas cosas. Bueno, la famosa nenita del Sanatorio IPAM, tengo un montón de testimonios. Traje este solo, pero tengo un montón de testimonios que afirman haber tenido algún tipo de experiencia o encuentro con esta nenita que deambula por, Que siempre por la el misma. sanatorio, que es siempre la misma descripción. Y como decía ahí la gente que trabaja desde hace muchos años, ya es un personaje más dentro del sanatorio, ¿no? Que ya lo conocen todos y dicen, es la nenita que murió hace Ah, 20 pero- años. Es re tierno. Sí. Y en tu experiencia de haber escuchado tanto testimonio, hay un gran porcentaje que esas apariciones, quizás no justamente este que acabamos de escuchar, pero un gran porcentaje son hostiles o tienen como una actitud más agresiva. Totalmente. Muchas veces, incluso me acuerdo de un relato de una chica que fue a visitar a su cuñada al cementerio, su cuñada fallecida. Sentía el aroma del perfume habitual que tenía ella, pero a la vez como que la perseguía, la seguía e incluso la tironeaba. Sentía como la presión de que alguien le agarraba el brazo. Pero carajo. Bueno, ya lo voy a traer a decir, Sí, pero por se, favor. se raja el mármol de la tumba. Todas unas situaciones bastante hostiles. Y yo digo que muchas veces estas manifestaciones hostiles no son por agresividad, sino son por desorientación de esta alma, de este espíritu que no puede trascender y queda dando vueltas y desesperado trata de llamar la atención de ese ser querido que está ahí. Hey, mirame, escuchame, estoy acá. Tratando de zamarrearla, de que Claro, entienda pero que vos está estás con ahí el ramo pidiendo de ayuda. flores, la Y uno, verdad. viste, en su percepción le dice, esto es algo hostil, esto es algo que Claro. está agresivo. Como en el relato que escuchamos ante los sueros volando hacia las enfermeras, tal vez sea un Tremendo llamado de eso. atención. Acá tenemos O sea, en el chat, Ale, un comentario que dice, Oli, aquí trabajadora de salud y confirmo en mayúsculas. Apa. En las guardias de noche pasan cosas, se escuchan sobre todo. Totalmente. Y bueno, como vemos, muchos ya lo tienen asimilado como algo más, un gaje del oficio más, pero hay otros que se pegan el susto de su vida e incluso renuncian, ¿no? Y sí, debe haber muchas energías en esos lugares. ¿Tenemos uno más, Ale? Bueno, tenemos el último relato que traje es también de un empleado de un hospital. Este relato es cortito. Sobre muchas veces en este tipo de manifestaciones de hospitales no es en todo el hospital, sino en puntos concretos. Una morgue, una habitación, un pasillo y en este caso un quirófano donde se da la situación. Escuchamos. Trabajo en un hospital muy grande acá de Rosario y te puedo asegurar que son muchas las energías que hay ahí, muchas. Voy, bueno, a uno de los quirófanos, ya no había nadie, estaba de madrugada, eran las 2, 3 de la mañana. Fui a revisar uno de los quirófanos para terminarlo de limpiar. Estaba solo, las enfermeras estaban en el office, que el office está como a 30 metros, y estaba dentro del quirófano y empiezo a escuchar una voz de mujer grande llorando mal, así, sollozando, mal. Del último quirófano venía el ruido. Y el último quirófano estaba todo oscuro. Me asomé, veo una silueta blanca, salí de vuelo. Salí al vuelo, me fui al office de nuevo. ¿Qué pasa? A mi compañera, digamos, a los 2, 3 días de que me pasó esto a mí, a la misma hora, entre las 2 y 3 de la mañana, le pasa exactamente lo mismo. Se fue corriendo, así que bueno, era para contarle un poquito. Y sí, después en el subsuelo se ven mil cosas, se escuchan que se abren puertas, se cierran puertas. La energía que hay ahí es helada, es algo muy tenso por ahí, según el horario que vayas. Y es malo que trabajamos de madrugada.
yo generalmente me manejo en horario de 0 a 6. ¿Viste? 0 a 6 es... está todo desolado el subsuelo y te digo de que Se ríe el se tipo. sienten jodidas las energías a veces. Se sienten jodidas las energías a veces. Tremendo. Y, bueno, en este caso particular que decía el chico, otro dato, esta sensación de la energía del ambiente helado, que por lo general es un preludio, un indicio de que algo extraño va a pasar, ¿no? Es empezar a sentir esa sensación de frío. Y esto puntualmente, el relato lo traje medio cortado, pero es del centenario del hospital, vamos a decirlo. Ahí va. Sí, da mucho miedo. Que bueno, Sí, total. histórico de acá de Rosario, que tiene también 1.000.000 de historias, tiene un subsuelo bastante lúgubre, donde se manifiestan este tipo de cosas. Y esta aparición tan inquietante, al menos para mí, de una mujer llorando, que se aparezca en el quirófano, ¿no? Tal vez habrá ido de este mundo en ese quirófano y todavía no pudo trascender, ¿no? Vaya uno a saber. Tremendas las energías que están en los hospitales, como también así objetos que se mueven. También, de eso también hay miles, como escuchamos en el relato del suero, pero también en muchos relatos, en habitaciones vacías donde alguien fallece, se escucha el timbre, ¿viste? De la cama, cuando llamás a la enfermera. Me muero. No hay nadie. Este de acá. No quiero que vengas nunca más, Alejandro. Se cancela la... Eso que de mañana. Ale, ¿sabés qué me llama la atención? Que me parece algo copado, que los audios dentro de todo te lo cuentan riéndose bien. Creo que quizás vos has logrado crear un espacio seguro para que las personas te lo puedan contar. Y también es que vivieron un hecho paranormal que probablemente les haya sacudido ahí el día de Totalmente. mínima y pueden contarlo de esa manera. Y También hay algo en cómo uno se lo toma. Es justamente por lo que me gusta que el audio, que el testimonio sea de la persona que lo vivió y no que sea un locutor, ¿viste? Impostando la voz o lo que sea, sino que sea bien, un relato bien genuino, como si te lo estuviera contando una amiga, algo que le pasó, y yo creo que le da más... Yo creo que los relatos son más genuinos así que narrados por un locutor. Sí, Al de menos para verdad. mí. No, sí, aparte, claro, es lindo de verdad escucharlo de primera persona. Y te quería preguntar si todos tienen así esta, digamos, capacidad para verlo ya naturalizado, o si sabés de casos de gente que ante estas situaciones dijo, che, yo la verdad que vuelvo a la facultad y estudio otra cosa en hospitales nunca más, o porque es llamativo cómo lo naturalizan, digamos. Yo estaría llorando todos los días llamando a mi mamá. No, bueno, traje estos casos que bueno, son gente que se ve que se adaptó a eso, pero también hay muchos casos que dije, no, yo de acá vuelvo, sobre todo guardia de seguridad, que por ahí no están tan en el tema de la medicina y este tipo de se cosas. supone que son los que Y tienen... son los que tienen que cuidar y dicen, no, yo acá no Me voy entro a la nunca. mierda. Ale, también trajiste videos, ¿no? Traje videos también porque también me mandan no solo audios, testimonios, sino que me mandan de todo tipo de material, de contenido. Traje 2 videos cortitos que no sé si son tan... Bueno, un poco sí, no sé si son tan... Primero, no sé cuál es tu umbral de miedo, Ale, pero acá está muy bajo. Sí. Y número 2, tener la lucidez de agarrar un teléfono para filmar o registrar o fotos. No. Digo, no. Una locura. Bueno, Yo me voy a buscar Total. el pañal. En este caso los 2 videos son de enfermeros que ya habituados a las situaciones extrañas que pasan, que no los agarra desprevenidos, Claro. van con el celular cuando empiezan a sentir algo extraño, van con el celular y empiezan a grabar en el primer video que vamos a ver los pasillos de un hospital, porque empieza a escuchar unos ruidos raros y se encuentra con una situación bastante curiosa que es el epicentro de esos ruidos. Lo vemos. Ya el pasillo. Ya es para una película. El color de los azulejos, todo. Va caminando, tranquila. ¿Para qué va a pasar? No, vale, no. Cuidado a la Juan. Faltan gasas. No. No. El ascensor se cierra solo y de atrás se empiezan a mover las cosas. No, No. Re guaso. Listo. Y ahora vuelve para atrás de vuelta. Ah, bueno, pues si desordena, ordena también. Piola.
No, chicos, es increíble realmente. Este tipo de manifestaciones son las más comunes y me llegan 1 millón de relatos, de experiencias de vivir eso. Pero bueno, acá tenemos un video, no solo el audio, sino que tenemos un videito de Ese estas video situaciones me raras encanta. que pasan en los hospitales. y Y que son de acá. y la eso me valentía de grabarlo, porque yo directamente ni iría para ese lugar, para ese pasillo, pero bueno, esta gente se ve que está acostumbrada, ¿no? Yo sentiría que el tomógrafo, no sé qué era eso, me iba a embestir a mí Sí. directamente. No te quiero hacer enojar, señor espíritu. Guardo el celu. Y tenemos uno más, Dale. que es en el PAMI de acá de Rosario. Upa. También otro enfermero ya acostumbrado a situaciones raras que empieza a filmar otro pasillo y en este caso es bastante sutil, pero se logra ver algo dentro del quirófano. Lo vemos. Ay, Dios. Sale del primer quirófano, no pasa nada acá. Ya el quirófano me da miedo. Entra por el pasillo, ahora se va para allá. Segundo quirófano y enfoca para adentro. A ver si lo ven. Ya esa situación de quirófano. ¿Qué? Este no ahora. Ah, Ya igual me había dado miedo eso. Sí. bueno. No, Ahora viene en no. cámara lenta. Ah, viene en cámara lenta, perfecto. ¿Qué es eso? Qué carajo. No. No, Me bueno. pasa de vuelta. Si va a pasar Es una velocidad. la famosa sombra negra. La famosa sombra, esto que escuchamos Pero- en los testimonios, siempre hay un montón de estas sombras en los hospitales. ¿Qué serán, no? Ale, y vos tenés que hacer algún tipo de curaduría, digamos, porque te debes encontrar también con algo, sí, muy aterrador y genuino, como estos relatos, pero después cada tanto te llegará algo que vos decís, esto no Sí, amerita. obviamente. Uno por ahí ya... yo siempre comparto lo que a mí por lo menos me genera duda. Ya cuando veo que algo es... Digo, no, esto es truchísimo. Claro, esto una está hecho con- tanza. Claro. No, esto no lo voy a... De hecho, hay un video muy viral del centenario que se mueven las camillas. Sí. Pero ese es falso, ese sí tenía descanso. Y tuvieron problemas los empleados y todo. Pero igual no es tan fácil como se cree truchar un video de estos, porque como en el caso este de los camilleros que hicieron este video falso, se ve claramente la tanza como lo estás moviendo. Y en este caso, en el video del primer video que vimos, no se ve absolutamente nada. Nadie. Que no hay nadie, no hay ningún hilo, nada que lo mueva, el ascensor que se cierra solo. Qué sé yo. Te llama la atención, por lo menos, mínimamente. Gracias, Ale, por haber Ustedes. venido. Ya estamos ansiosos por la próxima vez que vengas y qué nos vas a traer. Vamos a ver, vamos a Habla ver. por vos, Valen, porque creo que Hoy Juan viene- se hizo caca. No, Hoy viene tranco, voy a venir más áspero las próximas. Sí, No, sí, no, sí, está sí. bien. No, sí, por favor, para quien quiera consumir todo el contenido que compartir, repetir dónde se te puede encontrar. Rosario Paranormal en Instagram, YouTube, por lo general esas dos son las que más. Y reitero, lo gente importante es que sean historias locales de la zona, de Totalmente. la región. Rosario porque es una siempre- tierra fértil para cosas raras. Así es. Gracias, Ale. A ustedes. Bueno, hemos llegado nosotros al final del programa. Se activó muchísimo el chat. La verdad que a la gente le gustó un montón. Ale, el arroba Rosario Paranormal. Bueno, para las próximas quiero escuchar historias también de acá Dale, de los sí. oyentes. Bien, también. los Carlos y Porque las yo estoy Carlas. seguro Me que deben encantaría. tener. Estoy seguro que deben Historias tener. terribles de conductores de streaming. Y a ustedes ya les va a empezar a pasar también. Gracias, Ale. Yo no le Bien, agradezco para nada. vamos a hacer un repaso de lo que va a suceder esta tarde en el canal de Brindis TV. Iba a decir en nuestro programa, pero... No, nosotras ya está, Ya rajamos. está, ya está. De 4 a 5, como todos los días, Moda para Feos, columna nueva de chismes históricos con Elena Makovsky. Y además, las Leches reciben a Juliana Galopotti, cantante de Agapornis, que está lanzando su carrera solista. Quédense con Vicky, Carso y Tincho de 4 a 5. ¿Y después qué, Juan? Mientras tanto, en Palabra Santa, hoy a las 17 horas va a estar Ladri y la Martu como siempre, pero jueves, así que acompañado del gran Chulo con datitos de asado. Y después de estar Gonzulu, que le mandamos un saludo, que fue Esa. usual columnista también de nuestro querido Sobremesa, va a llevar todo sobre la cultura rolinga. Así que hoy, de 17 a 19, Brindis TV, Palabra Santa. Y Excelente. mañana, Valen, ¿dónde Mañana, nos vemos nosotros? mañana nos cruzamos en Carlito y Monumento. Hasta mañana.